La crisis del agua del 2016 que vivió La Paz, Bolivia, proponemos en este documental que sea un caso de análisis de expertos y ciudadanos que de un día para el otro se quedaron sin suministro de agua potable. ¿Habrá lecciones aprendidas para que esta situación no se repita? Bolivia enfrenta su peor sequía en 25 años. Residentes de La Paz protestaron el viernes para exigir el suministro de agua al gobierno, que ha tomado una política de racionamiento en casi todas las grandes ciudades del país. Las autoridades decidieron adelantar por unos días las vacaciones escolares en estos 3 departamentos, sobre todo en La Paz, donde desde hace 2 semanas 340.000 habitantes, un tercio de la población del municipio, tienen restringido el acceso al agua. En el departamento de La Paz preocupa la falta de agua. En estas condiciones se encuentran las represas de Incachaca, con los niveles de agua que no son suficientes para abastecer a las poblaciones. Durante estos días de corte, el Hospital Los Pinos no había sido perjudicado hasta este miércoles, cuando médicos se dieron cuenta que no había agua. No les dio tiempo a tomar previsiones y así pasaron parte del día. La unidad educativa San Antonio está sin agua y la que dota la alcaldía es insuficiente. Los tanques tampoco abastecen para 2.500 alumnos. La crisis del agua en La Paz tuvo como causa central y principal variaciones en el clima. El cambio climático está afectando en todo el mundo. De forma particular en nuestro continente, 2 efectos climáticos muy importantes, el Niño y la Niña, también están siendo afectados por esta variación climática global, repercutiendo principalmente en las lluvias. Entonces, el principal problema, además del cambio climático, tiene que ver con un tema de gestión, ¿no? Gestión del servicio de agua potable. En el caso de La Paz, el gran problema fue que esa gestión falló, que no se tomaron las previsiones del caso, ya sea para racionar el agua y en el mediano plazo y largo plazo el de poder ver formas para poder incrementar la capacidad de reserva del agua. Un segundo responsable es que en Bolivia hay una autoridad, antes se llamaba la Superintendencia de Saneamiento Básico, ahora se llama la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, un nombre bien largo, pero su sigla es AAPS. Entonces, es esta la autoridad que tiene que, de alguna manera, regular, controlar, asegurarse de que todas las EPSAs vayan cumpliendo determinados criterios establecidos por norma y, de alguna manera, garantizando que presten el servicio adecuado. Es esta autoridad la que también regula estos instrumentos, ¿no? Este plan quinquenal, planes anuales, planes de mayor periodo, también un seguimiento a la cantidad y calidad regular, al menos mensualmente, una serie de indicadores que mensualmente las EPSAs tienen que pasar a esta autoridad y la autoridad también tiene que ir controlando. Entonces, esta autoridad también, por supuesto, que falló en este caso y es a la segunda, la segunda entidad a la cual también se le debe asignar responsabilidades. Yo creo que no se aplicó el protocolo adecuado, ¿no? No son de conocimiento público los diferentes protocolos que existen para ese seguimiento detallado dentro de las EPSAs, pero por supuesto que tiene que haber, ¿no? Es la base, o sea, la actividad principal de una EPSA es la de distribuir agua. Entonces, si no tiene agua, no tiene razón de ser, no tiene nada que hacer, no puede hacer, ¿no? Entonces, es fundamental que vea cuánta agua tiene, la cantidad y calidad, ¿no? Y después cómo la va distribuyendo. El 2016 se puso en evidencia la falta de previsión de las autoridades, ¿no? De manera directa con el servicio, porque el interventor de ese momento, el señor Flores, el ingeniero Flores, no dio parte a las autoridades de un descenso del caudal de las represas, que estaba por debajo de lo necesario para garantizar el suministro hasta que inicie la época de lluvias. No se reportó
oportunamente, y tampoco se tomaron las medidas oportunas para introducir un racionamiento que debió haberse realizado probablemente antes de mediados de año, ¿no? En el segundo trimestre del año 2016, y no esperar a octubre, noviembre a tener un racionamiento tan duro como el que se sufrió, ¿no? Pues se podría haber hecho una medida mucho más gradual, de menor impacto, ¿no? Si se hubiera distribuido en el tiempo, gestionado en el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían o tendrían que haber sabido que no iba a haber agua para fin de año. La temporada de lluvias, en el mejor de los casos, empieza en noviembre, diciembre. En el mejor de los casos, noviembre, ¿no? Pero, por ejemplo, este año empezó casi en enero. Las represas se tienen que llenar más o menos hasta en el mejor de los casos, marzo, febrero, marzo, pero se espera que se llenen hasta abril. Si hasta abril no han llegado al caudal necesario, pues se asume que va a haber racionamientos ese año. En ese caso, en el 2016, no se había llegado en marzo al caudal mínimo necesario para garantizar el abastecimiento del año. Entonces ya se sabía que iba a haber riesgo. Se hizo una jugada muy riesgosa apostando a que la época de lluvias ese año iba a estar en octubre y que nadie se iba a dar cuenta y no iban a necesitar racionar, lo cual es jugar con la seguridad, con la salud y la vida de las personas. Entonces fue una actitud muy, muy irresponsable de la administración en ese momento, y en parte se explica, no se entiende, pero se explica por el hecho de que es una intervención y los interventores han sido cambiados muy, muy, muy frecuentemente. Entonces, la gestión de la EPSAS, valga la redundancia, es muy inestable y no permite, al tener interventores que cambian cada año, una gestión de mediano a largo plazo. Nos comunicamos con los responsables de EPSAS que debido a su agenda administrativa no pudieron concedernos una entrevista. Sin embargo, nos proporcionaron algo de información de apoyo. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra Macías. ¿Cómo pasaste la crisis del agua en La Paz? Bueno, creo que ha sido un tiempo muy complicado, ¿no? Por mi zona prácticamente se había cortado el agua, teníamos que ir a buscar agua, ¿no? A quienes estaban repartiendo precisamente con baldes, con mis pequeñas. Fue una experiencia obviamente diferente que también nos ha llamado mucho la atención por la necesidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? De tener este líquido vital. En nuestro país, parte del problema de sequías en el altiplano es la deforestación, ¿no? Y somos campeones casi mundiales en deforestación, ¿no? Además de bosques primarios. Entonces, realmente ese es otro problema mucho más estructural, no está directamente relacionado, pero indirectamente sí, ¿no? Con la crisis que hemos tenido y probablemente con las que podamos sufrir en los próximos años. Y lo que también debe preocuparnos es de que estos cambios bruscos de incrementos de temperatura, sequías en periodos muy específicos, también hacen que los bosques andinos y también la cuenca amazónica sean muy vulnerables y susceptibles a la aparición de incendios descontrolados, que es lo que hemos estado observando también, ¿no? Y acá viene un factor que creo que también llama a la reflexión, que no solamente está relacionado a los impactos del cambio climático, que sabemos que son también de tipo antropogénico, sino el efecto del hombre sobre la acción que tiene y la afectación sobre la cobertura y el uso de suelo. En el caso de nuestro bosque amazónico y también en el caso de Brasil, estos incendios descontrolados lo que están haciendo es provocar una pérdida muy significativa de los bosques, de los árboles específicamente, y no nos estamos dando cuenta que en realidad si llegásemos a disminuir notoriamente la cantidad de árboles en nuestros bosques, también estamos alterando al ciclo hidrológico, porque cada árbol se constituye en una bomba biótica
hidráulica natural que van bombeando estas masas húmedas que vienen incluso desde el Océano Atlántico y van atravesando la cuenca amazónica y van impulsando hasta llegar a la cordillera de los Andes. Por lo tanto, en el caso de Bolivia, la región del Altiplano, por ejemplo, nosotros nos encontramos al final de esta fila o al final de la cola, llamemos así, de los que reciben esta humedad, pero que ha sido bombeada paulatinamente a través de un proceso de reciclaje en la cuenca amazónica. Por lo tanto, si nosotros provocamos una deforestación con todo lo que ahora se habla de extensión de la frontera agrícola, cambio en el uso de suelo, en realidad estaríamos cambiando nuestro ciclo hidrológico y hay estudios muy serios que muestran que ese paso de bosque a praderas, llamamos así, o pastizales, o sea, podríamos llegar incluso a reducir hasta un 30 o 40% la cantidad de agua, humedad que nos llega. Entonces, ese sí es un problema que puede ser muy, muy serio. Por lo tanto, estos cambios bruscos que estamos provocando en el ciclo hidrológico ponen en riesgo también las cantidades que normalmente nosotros teníamos de humedad, de precipitaciones, esta distribución de las lluvias, no solamente a nivel temporal, es decir, en los periodos precisos que necesitamos, sino también a nivel espacial, es decir, que van a haber sectores donde ya no va a poder llegar esa humedad. Por lo tanto, ahí no solamente se pone en juego la seguridad hídrica, sino también la seguridad alimentaria, porque recordemos que dependemos del agua para los procesos productivos que tenemos en nuestro país. Los bosques andinos en general, están ubicados más en tres provincias fisiográficas, ¿no? La que llamamos la Tucumana boliviana, la región andina propiamente dicha, las estribaciones de la cordillera intermedia antes de llegar al trópico. Eso forma parte de los bosques andinos. Los bosques andinos tienen un uso regulador del ciclo hidrológico muy importante porque están en altura, ¿no? La lluvia que tenemos en el altiplano viene en gran parte de la Amazonía, ¿no? De los bosques tropicales. Si estos bosques se nos degradan, realmente vamos a tener un gran desierto, desde el altiplano hasta el sur de Chile, ¿no? Los incendios en el norte de La Paz, que han sido realmente muy severos y preocupantes, seguramente que ha tenido como alguno de sus causas la penetración dentro del bosque por múltiples sectores, ¿no? Allá hay mineros, algunas otras actividades agrícolas que están intentando entrar en lo que eran bosques, entonces los chaqueos se han descontrolado, pero un factor innegable ha sido también este intenso calor y un bosque más seco, ¿no? Eso ha sido un factor que ha propiciado esta intensidad en los incendios en el norte de La Paz. Nivel de autoridades es un tema de prioridad. Y acá hay un conflicto de intereses con el desarrollo económico acelerado y con la búsqueda de ingresos rápidos, ¿no? Para el TGN, para los presupuestos. También hay mucha corrupción, por supuesto que sí, que favorece a las actividades ilícitas, ¿no? En las autorizaciones de actividades mineras dentro de áreas protegidas, la presión política que se ejerce para entregar áreas protegidas, territorios indígena, originario, campesinos, TIOCs, a comunidades interculturales, autorizaciones para actividades depredadoras, para actividades forestales, mineras, etcétera, de manera irracional, ¿no? Eso es plenamente consciente, ¿no? Y es corrupción y es un delito porque no se prioriza el tema ambiental, porque no genera ingresos, ni para el Estado, ni para los administradores de turno que se encuentren en el Estado, en cualquiera de sus niveles. Yo soy Fausto Choque Castillo. ¿Y cómo pasaste la crisis del agua? Nos ha faltado el agua, esa es la verdad. Hemos ahorrado el agua en casa, por ejemplo, de varias maneras. Por ejemplo, ¿qué te digo? Cuando uno se ducha, teníamos que poner algún bañador y esa misma agua de la ducha utilizar para el mismo baño o para lavar algunos de los pisos. Y bueno, de esa manera, por lo menos en casa, hemos tratado de cuidar el agua. A nivel de Bolivia,
debemos considerar de que el fenómeno del Niño tiene características muy particulares, ¿no? Fundamentalmente que está caracterizado por reducir las precipitaciones en la región occidental, estamos hablando específicamente del altiplano boliviano, pero al mismo tiempo aumenta la temperatura, es decir, aumenta la temperatura alrededor entre 2 o 3 grados adicionales del valor promedio que deberíamos tener en ese periodo, ¿no? Y al mismo tiempo, durante la época de lluvias, hay una reducción importante que puede llegar entre un 30 y un 40%, lo cual ya habíamos visto precisamente que hemos atravesado periodos bastante delicados y límites que hacían preocupar el normal abastecimiento de agua. A través de estudios que hemos realizado acá en Bolivia, a través de la obtención de testigos, núcleos de hielo en nevados importantes como Illimani y Sajama, donde hemos perforado hasta tocar la roca. En el caso de Illimani, por ejemplo, se ha extraído una columna de 136 metros de hielo, que era el espesor de Illimani en realidad hacia el año 98, 99 aproximadamente, y hemos logrado reconstruir el clima desde hace 18.000 años, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos además en esta reconstrucción climática? De que se observa la aparición de eventos en Niño, porque también es importante mencionar de que los fenómenos del Niño, ENSO, que se conoce normalmente, tanto la fase positiva, que es el niño, o la negativa, la niña, no son necesariamente provocados por el cambio climático, es decir, forman parte de la variabilidad natural del clima, pero lo que sucede es de que esta frecuencia de aparición se ha ido modificando. Hemos observado, por ejemplo, que habían recurrencias de que aparecían cada 12 años, después periodos de cada 7, cada 4, cada 2, y todo apuntaría que en realidad ahora ya hemos llegado a una fase donde vamos a tener prácticamente una alternancia de eventos El Niño de un año a otro. Entonces eso nos confronta a un escenario totalmente nuevo, y que esa ya no sería en realidad lo que nosotros llamamos eventos extremos, sino prácticamente se estaría convirtiendo en nuestra nueva normalidad climática. ¿Me das tu nombre, por favor? Julia Yuleini Rosado Velasco. ¿Te acuerdas de la crisis del agua? ¿Qué hacían en tu casa? Bueno, en mi casa siempre he agarrado y, economizaba el agua. De la ducha lo usaba para el baño, de la lavadora también usaba para lavar la ropa, o sea, hacer mi baño, mi sala o mi patio también. Siempre he recolectado el agua. ¿Se mantiene la costumbre hasta ahora? Sí, mantengo, porque siempre economizo el agua. Creo yo que el Estado en su conjunto, ¿no? Sin lugar a dudas, el de concientizar de la situación del agua, de los problemas del agua, de la importancia del agua, tiene múltiples facetas, y de alguna manera no es una tarea sencilla, ¿no? Yo creo que todo el Estado en su conjunto, en todos sus niveles, el nivel nacional, tiene mucho acceso a información, conoce un poco problemas nacionales, desafíos nacionales, posibilidades a nivel nacional, debería tener ahí un rol clave. ¿Cuáles? ¿A través de cuáles de las instancias? Múltiples instancias, empezando por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Hay múltiples entidades, por ejemplo la APS, que probablemente mucha gente no sepa que existe, pero es la responsable por parte del Estado de ver cómo está funcionando la provisión del agua potable. Debería tener también algún rol. Hay otras instancias como el CENAMI, que está encargada del seguimiento a todo tema meteorológico, hace un seguimiento al clima, pero el gobierno departamental y los gobiernos municipales también deberían tener ese rol, ¿no? Particularmente los gobiernos municipales sí tienen además competencias importantes en términos de servicios de agua potable y saneamiento básico, y además están mucho más cerca a la población, a la realidad de cómo se usa el agua en cada municipio, en cada centro poblado y ciudad. También debería tener un rol.
Los medios de comunicación juegan un rol importante, ¿no? Los medios de comunicación están cerca de la gente y además en Bolivia particularmente han tenido un rol de seguimiento al Estado, al gobierno, a diferentes aspectos, problemáticas del país. Tienen también un rol importante que jugar en este proceso de concientización. La información es importante, como mencionaba antes, pero no lo es todo. Necesitamos mejorar el contacto de las personas, las experiencias de las personas con los animales, con las plantas, con la naturaleza. Y eso solo se logra en los mismos espacios. O sea, hay que poner en evidencia a las personas el papel o el rol que tiene en su parque, la plaza, el árbol que tienen en la acera de la calle. La educación es algo fundamental, ¿no? Y ahí desde los colegios, muchos de ellos, la mayor parte públicos, las universidades, tienen esa capacidad, tienen ese rol, esa obligación de enseñar a la población desde los niños hasta los más jóvenes. Y de desarrollar capacidades profesionales. Entonces son también espacios importantes. Yo creo que con la ciudadanía uno de los problemas, en algunos casos puede ser un poco más de información, ¿no? Pero sobre todo es la sensibilización. No estamos sensibilizados, que no cuidamos, si no queremos la naturaleza, si no estamos habituados a tratar con un animal, y bueno, antes que tratar con un tigre o con un oso o un mono, nuestros animales domésticos, los animales de compañía, las aves en las ciudades son nuestro primer contacto con la naturaleza, los árboles en nuestras aceras, en nuestras plazas. Si no cuidamos esos espacios, si no los valoramos, es porque no los queremos, ¿no? Entonces necesitamos sensibilizarnos más. ¿Cómo te llamas? Milagros. ¿Te acuerdas de la crisis del agua? Sí. Empezamos a ahorrar más el agua. Hasta el día de hoy es como que tenemos ese miedo de que en algún momento pueda acabarse. Han surgido de esa manera los colectivos No a la Tala, en Cochabamba, el colectivo Árbol en Santa Cruz, etcétera, que son, creo, un ejemplo, ¿no? de esa sensibilización que complementa, por supuesto, el acceso y el conocimiento, la información, los datos, etcétera, pero que sin sensibilización son secundarios y que conducen a la movilización, a la acción. Son grupos que han interpuesto amparos, acciones populares para defender a los árboles y han logrado resultados. Entonces necesitamos amplificar esto, ¿no? Mejorar esto. Y tal vez así se pueda un poquito repercutir en las autoridades gubernamentales, ¿no? Lo que nos queda es adaptarnos. Eso es lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer ya en lo individual, en lo local, es ser conscientes del agua y empezar a usarla de forma más adecuada, ¿no? Al final, estos ecosistemas de los que somos parte, de alguna manera van a ser afectados, van a ser incididos o de alguna manera transformados por el cambio climático, pero pueden de alguna manera sostenerse. Entonces, los pequeños ecosistemas de los cuales formamos parte, cuidarlos, usar de manera más eficiente, gestionar de mejor manera el agua, el suelo, el bosque de los ecosistemas de los que somos parte, creo que eso es lo que sí está en nuestras manos y sí podemos hacer. Creo que no nos queda mucho tiempo. Sin duda, no quiero dar tampoco un mensaje catastrofista. Creo que más bien es importante dar un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones, los nuevos profesionales, los nuevos políticos, tomadores de decisión, en el sentido de que tenemos que ver hacia adelante, independientemente de los lineamientos políticos que se puedan tener. Creo que tenemos que considerar cuál es nuestro objetivo como sociedad, como humanidad. Por lo tanto, si a nivel de las naciones no tomamos en serio estos compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir los incrementos de temperatura a nivel mundial, en los años que vienen probablemente pasemos ya a un punto de no retorno y eso sería muy
muy crítico, muy dramático, no solamente para los hermanos, sino que la humanidad, la especie humana estaría, su existencia, su supervivencia estaría en juego. En el caso de Bolivia, creo que debemos tomar en cuenta que estamos sobre un ecosistema muy rico. Somos bendecidos, yo diría, como país en tener toda la biodiversidad que tenemos y que debemos cuidarla, y en todo caso el uso que hagamos de todo nuestro ecosistema debe ser de manera sustentable y sobre todo responsable. Bolivia enfrenta su peor sequía en 25 años. Las autoridades decidieron adelantar por unos días las vacaciones escolares en estos 3 departamentos. En el departamento de La Paz preocupa la falta de agua. Durante estos días de corte, el Hospital Los Pinos no había sido perjudicado hasta este miércoles, cuando médicos se dieron cuenta que no había agua. La unidad educativa San Antonio está sin agua y la que dota la alcaldía es insuficiente.